Saludos, espero que te encuentres bien. En el 1935, los Estados Unidos y su ejército gobernaban a Puerto Rico y se encontraban en constante lucha con grupos independentistas y nacionalistas que no reconocían la legitimidad del gobierno colonial estadounidense sobre nuestro país. Esto creó un ambiente de lucha que desencadenó en una serie de eventos violentos a través de la década de 1930. Uno de esos eventos fue conocido como la Masacre de Río Piedras. En 1929 comenzó la Gran Depresión luego de la caída de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, esa situación provocó que muchos agricultores no pudieran recuperarse luego del paso del huracán San Felipe. Muchas haciendas cerraron y muchas de las tierras pasaron a manos de empresarios y de bancos estadounidenses. Esto en parte provocó que muchos puertorriqueños se quedaran sin trabajo y que comenzaran un sinnúmero de huelgas y conflictos laborales durante los años 30, particularmente en el sector azucarero y luego en otros sectores industriales y estudiantiles en Puerto Rico. Estas manifestaciones y huelgas provocaron encontronazos violentos entre los que protestaban y la policía insular. También para esa época surgió la información de que un doctor de nombre Cornelius Rhoads del Instituto Rockefeller en San Juan estaba experimentando con sembrarle cáncer a sus pacientes con el objetivo de acabar con la raza puertorriqueña. Una carta escrita por el propio Dr. Rhoads logró que se supiera lo que éste realmente pensaba de nosotros y que se revelaran sus maquiavélicas intenciones. En el 1934, Pedro Albizu Campos comenzó a dirigir trabajadores azucareros y a ayudar con las negociaciones de sus demandas durante la llamada huelga de la caña. Ese mismo año, el presidente Roosevelt nombró a Blanton Winship como gobernador de Puerto Rico, en parte con la intención de que éste, a través de su experiencia militar, lograra erradicar la insurgencia del Partido Nacionalista de Puerto Rico. También se le asignó la tarea de apaciguar los movimientos obreros que aumentaban debido a las condiciones políticas, económicas y sociales por las que atravesaba Puerto Rico. Meses antes, el 2 de octubre de 1933, el experimentado militar estadounidense Elisha Francis Riggs había llegado a Puerto Rico para estar al mando de la policía insular. El gobernador Winship y el coronel Riggs, quienes eran militares de mano dura, tenían la encomienda de mantener la estabilidad de la colonia a cualquier precio. Con esto en mente, reforzaron y militarizaron la policía de Puerto Rico y les declararon la guerra a los grupos independentistas y nacionalistas. Como parte de esta guerra, se comenzaron a planificar intentos de asesinato contra el presidente del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos. Incluso en varias ocasiones llegaron a tirotearle la casa. Debido a esto, él y su familia tenían que vivir con un guardia de seguridad en su casa las 24 horas del día. Aún dentro del propio Partido Nacionalista se llegó a conspirar para asesinar a Albizu Campos. En agosto de 1935, el líder nacionalista Ramón S. Pagán le dijo a Albizu Campos que él había estado presente en una reunión secreta de los nacionalistas en la que se planteó la idea de asesinarlo. Al escuchar esto, Albizu le advirtió que el haberle dicho eso podría costarle la vida. Por eso le aconsejó que a partir de ese momento no fuera a lugares públicos excepto a su trabajo y que tampoco asistiera a las actividades del partido. En octubre de 1935, Albizu Campos ofreció varios discursos, uno en la UPR de Río Piedras y otro en Maunabo, en el que advertía sobre los peligros de la influencia norteamericana sobre la Universidad de Puerto Rico. Albizu dijo que el deber de los estudiantes era enfrentar esa influencia de forma patriótica y valiente. 3 días después del discurso de Maunabo, los estudiantes Hernán Nigaglioni y Leonel Fernández comenzaron a recoger firmas entre el estudiantado para celebrar una asamblea de protesta en contra del discurso de Albizu Campos y para aprobar una resolución declarándolo enemigo número 1 del estudiantado. Por su parte, la Federación Nacional de Estudiantes Puertorriqueños, que era una organización de estudiantes asociados al Partido Nacionalista, denunció las intenciones de los estudiantes que estaban en contra de Albizu Campos y del nacionalismo. De todas formas, la administración de la universidad autorizó la actividad. Los estudiantes nacionalistas, a su vez, convocaron a una contraprotesta. La actividad para condenar el discurso de Albizu
y de los grupos nacionalistas quedó pautada para el 24 de octubre de 1935. Esa mañana, en los alrededores de la UPR en Río Piedras, se ubicaron policías armados con carabinas. La policía también reforzó la entrada del pueblo de Río Piedras para evitar que los nacionalistas se movilizaran a defender a los estudiantes que estarían manifestándose en contra de la actividad. Hay varias versiones y recolecciones de lo que sucedió esa mañana en Río Piedras. Voy a tratar de dar todas las versiones a las que tuve acceso para que así podamos tener un panorama lo más claro posible. Según la versión oficial de los hechos, ese día como a las 11 de la mañana, la policía detuvo al nacionalista Ramón Pagán en Río Piedras, mientras éste iba conduciendo un auto marca Willys 77 con tablilla número 6268, acompañado de Pedro Quiñones, Dionisio Pearson y Eduardo Rodríguez. La policía arrestó a Ramón porque éste supuestamente se había negado a entregarle sus credenciales a un oficial, aunque no se menciona el motivo por el cual lo detuvieron para pedirle las credenciales. Según la policía, en medio de una discusión que comenzó luego de que le pidieran a Ramón que condujera su auto hasta el cuartel, este le disparó al policía Jorge Pérez, hiriéndole en el vientre. Este hecho provocó que comenzara un tiroteo entre los que estaban en el carro y la policía insular. En medio del alegado intercambio de disparos, murieron Ramón Pagán, Pedro Quiñones y Eduardo Rodríguez. Dionisio Pearson resultó gravemente herido, pero sobrevivió. También un hombre llamado Juan Muñoz Jiménez, quien estaba comprando un boleto de lotería, murió al recibir el impacto de una bala perdida. Hay otra versión de los hechos ofrecida por el jefe Beniamino de la policía insular. Antes de que ocurriera el tiroteo, él estaba manejando su carro y mientras pasaba por la calle Norte, vio el auto de Ramón Pagán. Dentro del auto había 4 hombres, 2 en el asiento delantero y 2 en el asiento trasero. Beniamino siguió conduciendo por el área y le dijo al cabo Jorge Pérez y a un guardia de apellido Colón que se montaran con él. Luego les dijo a los policías que había visto el auto que estaban buscando, el de Ramón Pagán, en la calle Norte, y les dijo que tenían que detenerlo utilizando cualquier pretexto. Cuando el carro de Ramón Pagán se acercaba despacio hacia donde estaban los policías, el cabo Pérez se paró frente a este, lo detuvo y le exigió a Ramón que le entregara su licencia. Según el cabo Pérez, Ramón Pagán no quiso entregarle la licencia. Entonces él se trepó en el estribo del carro y le ordenó a Ramón Pagán que guiara hasta el cuartel de la policía. Mientras conducían por la calle Brownback, entre las calles Arzuaga y la calle de Diego, el cabo Pérez pensó que Ramón Pagán estaba actuando de forma sospechosa. Pérez estaba muy nervioso porque estaba seguro de que los nacionalistas estaban armados y en un momento dado le disparó a Ramón Pagán hiriéndolo en el pecho. Ramón Pagán sacó su pistola automática calibre 45 y le disparó al cabo Pérez en la barriga. El cabo Pérez hizo otro disparo e hirió a Eduardo Rodríguez antes de caer inconsciente en el pavimento. Ramón Pagán murió pocos segundos después. Los que estaban en el carro, que no habían sido heridos aún, sacaron a Eduardo Rodríguez y lo recostaron en la calle, mientras trataban de prender el carro para escapar. Al oír los disparos, el jefe Beniamino llamó a otros policías que estaban por el área para que lo ayudaran. Estos corrieron hasta el lugar de los hechos y, aunque los nacionalistas lograron prender el carro, Beniamino y sus policías los rodearon. Entonces, según Beniamino, comenzó un intercambio de disparos. Como consecuencia de este tiroteo, murió Pedro Quiñones y Dionisio Pearson resultó gravemente herido. Según el ayudante del jefe de la policía insular, Ramón Pagán fue quien le disparó primero al cabo Pérez, quien se había subido con otros policías en los estribos del carro. Sin embargo, algunos testigos dijeron lo contrario. Según estos testigos, la policía acribilló sin darles tregua a Ramón Pagán y a sus compañeros. Los rostros de algunos de los muertos tenían quemaduras de pólvora debido a que les habían disparado a quemarropa. En el carro se podía observar que los disparos se hicieron por el lado y por la parte de atrás de este. El auto tenía al menos 10 orificios de entrada por la parte trasera y no presentaba disparos por la parte del frente. Hubo testigos que dijeron que los policías disparaban sin cesar, mientras otros gritaban que no los dejaran salir vivos. El policía insular Alejandro Castillo también fue testigo de los hechos. Este alegó que se encontraba cerca del cuartel de la policía cuando oyó varias detonaciones. Rápidamente corrió hasta el lugar de los hechos y encontró al cabo Jorge Pérez
herido debajo de un carro. Castillo dijo que caminó hasta él y lo levantó para llevarlo hasta el hospital municipal. Sin embargo, mientras trataba de salvar al cabo Pérez, supuestamente los nacionalistas le dispararon y en respuesta él disparó contra estos, matando por error a Juan Muñoz Jiménez, el hombre que estaba comprando en ese momento un boleto de lotería. Según la versión oficial, cuando los muertos y los heridos eran conducidos hacia el hospital municipal, 2 bombas fueron lanzadas contra la patrulla de la Policía Insular que era conducida por el policía Jacobo Cebollero. La bomba destruyó la parte izquierda del carro y en esos momentos otro líder nacionalista llamado José Santiago Barea murió en un intercambio de disparos con el policía Ángel Samuel Bonilla. Un ciudadano llamado Félix Cruz, quien caminaba por el área, recibió un balazo durante este intercambio. Luego de que terminara la balacera, los nacionalistas Juan Sánchez Padín, Silvano Rivera González y José Maldonado Ruiz fueron arrestados. La policía alegaba que estos portaban armas y que tenían 2 bombas. Ahora quiero narrarte cómo fue que ocurrieron los hechos desde la perspectiva de los simpatizantes del movimiento nacionalista de Puerto Rico. Luego de la masacre de Río Piedras, el poeta y líder independentista Juan Antonio Correger reveló en el periódico El Imparcial que hubo una conspiración entre el gobierno colonial de Blanton Winship y algunos nacionalistas para asesinar a Albizu Campos y que Ramón Pagán había sido asesinado por haber denunciado este complot. La policía alegaba que los nacionalistas se dirigían hacia la universidad para poner bombas en la asamblea estudiantil. Sin embargo, cuando Ramón Pagán y sus compañeros fueron detenidos, estos se encontraban a más de 1 kilómetro de la entrada de la Universidad de Puerto Rico y se dirigían hacia el sur, alejándose de la universidad. Además, en ese momento aún no se estaba llevando a cabo la asamblea de estudiantes en la universidad. El salón de actos de la UPR estaba cerrado cuando mataron a los nacionalistas. La policía nunca explicó qué fue lo que le llamó la atención de Ramón Pagán y de sus compañeros antes de decidir intervenir con ellos. José Santiago Barea, el hombre que murió en el intercambio con la policía, se batió a tiros contra más de 60 policías. Entonces, cuando se le acabaron las balas, levantó las manos y se rindió. Luego de rendirse, ya indefenso, la policía lo acribilló a balazos. Tan pronto se supo que Ramón Pagán y sus compañeros habían sido asesinados, se abrió el salón de actos de la universidad y se convocó al estudiantado para que comenzara la asamblea que estaba programada, en la que se manifestarían en contra de Pedro Albizu Campos. Un ciudadano llamado Alejandro Ruiz, residente de Río Piedras, dijo que él escuchó una conversación entre policías que comentaban haber recibido instrucciones de matar a los nacionalistas como si fueran perros. Al poco tiempo de ocurridos los hechos, el coronel Riggs le dijo a la prensa que él estaba declarando la guerra a los nacionalistas. Un tiempo después, Pedro Albizu Campos despidió el duelo de los 4 nacionalistas asesinados. Miles de personas asistieron al entierro. Como parte del discurso ofrecido por Albizu Campos en el cementerio, este juró que la muerte de los nacionalistas no iba a quedar impune. El fiscal general asignado a Puerto Rico, Marcelino Romaní, exoneró de toda responsabilidad a la Policía Insular de los asesinatos de los nacionalistas y ordenó que el informe de los hechos se mantuviera secreto. El único sobreviviente de los compañeros de Ramón Pagán fue Dionisio Pearson. Este fue acusado de asesinato, atentado a la vida, portación de armas e infracción a la ley de explosivos. Pedro Albizu Campos fue el abogado de Dionisio Pearson durante el juicio y logró que éste fuera exonerado de todos los cargos. En respuesta a los asesinatos de los 4 nacionalistas en Río Piedras, se planificó el ajusticiamiento del coronel Riggs. A eso del mediodía del 23 de febrero de 1936, el joven nacionalista Irán Rosado llegó frente a la imprenta Romero y del Valle en la calle Fortaleza, esquina del callejón Gámbaro. El coronel Riggs acostumbraba a caminar por esa calle de regreso a su casa en el Escambrón. Ese domingo, luego de asistir a misa en la Catedral de San Juan, Riggs se montó en la parte de atrás de su automóvil marca Packard, conducido por su chofer, el policía Ángel Álvarez. Al llegar a la esquina de la calle Fortaleza y el callejón Gámbaro, que quedaba a un bloque del Teatro Tapia, Irán Rosado le salió al paso y le disparó 2 veces con una pistola calibre 38. Álvarez se detuvo y vio que Irán trataba de disparar, pero la pistola se le trancó.
Entonces le avisó al policía de turno que estaba frente al Teatro Tapia para que lo persiguiera. Irán trató de escapar montándose en un carro público, pero Álvarez se abalanzó sobre el carro y logró detenerlo. Mientras arrestaban a Irán Rosado, el joven nacionalista Elias Beauchamp, quien estaba vestido de blanco de pies a cabeza, se acercó al carro del coronel Riggs. Riggs se encontraba en ese momento fuera de su auto, hablando con otro testigo del atentado. Elias Beauchamp se acercó a Riggs y le dijo que él lo había visto todo. Mientras Irán Rosado era llevado al cuartel de la policía en la calle San Francisco, el coronel Riggs le pidió a Elias que se subiera en su carro y lo acompañara al cuartel para que éste testificara. En ese momento, Elias Beauchamp sacó su arma y disparó en 2 ocasiones contra el coronel Riggs, perforándole el cráneo e hiriéndole en el pecho y en la mano derecha. Elias Beauchamp trató de irse del lugar disparando a los policías que lo perseguían y entró a un local ubicado en la calle Tetuán del Viejo San Juan. Allí la policía logró someterlo a la fuerza y arrestarlo. Cuando los policías arrestaron a Elias, este les pidió que lo soltaran y que no se apuraran porque él no iba a disparar contra sus hermanos puertorriqueños. Luego les dijo que él solo mataba americanos y que había matado al coronel Riggs porque era un sinvergüenza y por haber ordenado la masacre de Río Piedras. Elias Beauchamp le dijo a la policía que si él no hubiese matado a Riggs, de todos modos no iba a llegar a su casa ese día porque había otros nacionalistas esperándolo a pasos del lugar por si hacía falta un tercer intento. Mientras se encontraban detenidos en el cuartel de la calle San Francisco, Irán Rosado y Elias Beauchamp fueron fusilados por la policía insular. Según el periódico El Imparcial, antes de morir, Elias Beauchamp gritó: "Disparen para que vean cómo muere un hombre". La prensa pudo confirmar por la condición en la que quedaron los cuerpos y por los huecos que dejaron las balas en las paredes que los jóvenes habían sido acribillados por la policía. Nunca se les celebró juicio, simplemente fueron ejecutados de forma sumaria. Para finalizar, 2 años más tarde, el 21 de marzo de 1937, ocurrió otra masacre en Puerto Rico. Esta vez fue en Ponce y esta se convirtió en la masacre más grande de nuestra historia moderna. 19 personas murieron ese día y 200 fueron heridas cuando la policía insular atacó a un grupo de ciudadanos que participaban en una marcha del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Si quieres saber más de este impactante evento, puedes escuchar el episodio número 50 de este podcast y también una conversación que tuve con Melina Aguilar de Isla Caribe en el episodio número 54, en donde se hace un análisis detallado de los hechos que ocurrieron ese día. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda compartir este podcast con las personas que conoces, deja un review en Apple Podcasts, Spotify o donde quiera que escuches este podcast y apóyanos a través de patreon.com/CrimePodPR.